Taller de Ciencias Básicas. Teorema de triángulos. Teorema 2. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Tenemos como ángulos exteriores el ángulo P, el ángulo N y el ángulo M. Entonces, como lo indica el teorema 2, el ángulo M es un ángulo exterior, debe ser igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo no adyacentes. No adyacentes significa que no estén al lado de este ángulo. Entonces el ángulo A no puede ser tomado en cuenta. Los ángulos no adyacentes son el ángulo B y el ángulo C. Entonces el ángulo M es igual a la suma del ángulo B más el ángulo C. Tenemos el ángulo P, es este que está acá. Ese es igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. Finalmente está el ángulo N, es este. Es igual a la suma del ángulo A, aquí está, más el ángulo C, que es este. Para demostrarlo, recordamos que en un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. Esto fue lo que vimos en el teorema número 1. Entonces tenemos que el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C, que son los ángulos interiores del triángulo, es igual a 180 grados. Los ángulos A y M son suplementarios. Los ángulos A, este, y M, este que está del otro lado, son suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Quiere decir que suman 180 grados. Al igualar, acá, como pueden observar, tenemos esta ecuación que suma 180 grados y esta otra ecuación que suma 180 grados. Entonces, si ambas dan como resultado 180 grados, se pueden igualar. Por un lado tenemos la primera ecuación, que es el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C, igual a la segunda ecuación, el ángulo A más el ángulo M. Resolvemos la ecuación. Para ello, pasamos este ángulo A en el segundo miembro. Para ello lo pasamos con la operación contraria, que es la resta. Seguidamente resolvemos esta operación. Los ángulos del primer miembro se quedan igual. El ángulo B se queda igual. El ángulo C se queda igual. Acá hacemos esta operación. Tenemos el ángulo A menos el ángulo A. Estas se anulan. Y nos queda el ángulo M. Entonces el ángulo B más el ángulo C es igual al ángulo M. Al hablar del ángulo M, recordemos que es este. Y como lo indica el teorema 2, es igual a la suma de los ángulos no adyacentes interiores del triángulo. Entonces es el ángulo B más el ángulo C, tal y como lo indica esta ecuación. El ángulo M es igual al ángulo B más el ángulo C. Posteriormente, para el ángulo N, este que está acá, y el ángulo P, respectivamente, se realiza el mismo procedimiento para demostrar que el teorema 2 se cumpla.